Vamos con este vídeo de herramientas tecnológicas para docentes, el curso del aula virtual avanzada que estamos haciendo. En este caso estamos con el segundo vídeo, un vídeo que vamos a llamar Plan. Y vamos a hablar sobre tres cosas. Vamos a hablar sobre categorías, sobre evaluación y sobre preguntas. A este vídeo le he llamado Plan porque me parece imprescindible tener una idea clara de lo que queremos conseguir para poder movernos con soltura en el aula virtual. El orden es exactamente este. Primero tenemos un plan hecho a lápiz y papel y solo después podemos pasar a un aula virtual. Esto es un poco como los planos de un edificio. No podemos ponernos a poner la primera piedra ni los cimientos hasta que no tengamos claro en papel al menos un esbozo de lo que queremos conseguir. Cuando ya tenemos claro exactamente lo que queremos, es solo cuestión de ir a la herramienta y buscar aquello que se ajuste a lo que nosotros queremos. Aplicar la estrategia contraria, es decir, aprender un tipo de actividad y tener que meterla sí o sí en un curso tuyo, es como poco una locura. Bueno, esto del plan no es nada nuevo para un profesor. De hecho, al principio del curso tiene que entregar una programación donde básicamente dice esto: qué va a evaluar, cómo y cuándo. La idea principal de este curso avanzado es poner a funcionar tu curso, el mismo curso que llevas años impartiendo, con tu misma forma de evaluar y tus mismos criterios. Con la ventaja de que ya no tendrás que pasar a Excel al final del curso las notas para poder calcularlas, y en los siguientes cursos podrás aprovechar todo el material que vayas implementando durante este curso. Algunos de nosotros hacemos este tipo de curso tradicional, digamos, en el que hacemos una secuencia de exámenes y tal vez alguna entrega de trabajos, y con ellos vamos confeccionando la nota de los trimestres, que después calculamos de manera conjunta para tener la nota final. Puede que algunos de nosotros también utilicemos esta estrategia. Hay una prueba, un examen, una entrega de algún tipo de trabajo y después puede haber algún tipo de trabajo voluntario para subir nota. Y este otro trimestre tenemos otra estrategia, también podríamos llamarla tradicional, en el que la nota final se compone de un examen y tal vez algún proyecto que hayas entregado durante ese trimestre. Lo he querido complicar un poquito para ver ya todos los casos que se me ocurren, en el que este proyecto puede ser de un tipo o de otro tipo, es decir, los alumnos harán o esta parte del proyecto o esta parte del proyecto. Bueno, yo creo que con esto cubrimos prácticamente todos los exámenes tradicionales que podíamos hacer en el centro. Yo creo que con esto cubrimos la mayoría de las programaciones que se presentan en este centro. Así que si estás planteando un curso evaluado a base de exámenes, simplemente tendrás que copiar esta parte en el resto de los trimestres. O si por ejemplo tu forma de impartir las clases se parece más a esta, pues simplemente tendrás que copiar esta en el resto de los trimestres o adaptarla a tu gusto. Todo este trabajo ya lo tenemos hecho en la programación. Volveremos a esta imagen, pero ahora quiero hablar de lo que llamamos categoría. Me gustan estas imágenes porque las considero bastante realistas y en ambas aparece un mismo armario con un antes y un después. Si os fijáis en ambas imágenes, el truco consiste en categorizar, en compartimentalizar los elementos que componen el armario. Y como veis, la diferencia es notable. Esta otra imagen también me gusta mucho porque la idea es la misma, hemos pasado de este armario a este y de este a este, mediante compartimentos, categorías o como lo queráis llamar. Y digo que me gusta porque fijaros que estos dos armarios de aquí arriba en el antes son exactamente iguales, están divididos de la misma manera, y aquí en la parte de abajo los armarios ya no están divididos de la misma manera, porque cada armario responde a las necesidades de su usuario. Con nuestras aulas virtuales va a pasar exactamente lo mismo, porque mi manera de evaluar no coincide con la tuya, y es posible que los pesos que yo le dé a determinadas actividades ni se parezcan a las tuyas y a lo mejor ni siquiera tengamos las mismas. Bien, pues a esto el aula virtual lo llama de distintas maneras, lo llama categorías o lo llama grupos o agrupamientos en función de si estamos hablando de actividades o de usuario. Pero la idea es exactamente la misma, es crear una caja donde hay elementos que tienen algo en común. Volvemos al plan. Fijaros, hablando de notas, he coloreado en verde todo aquello que van a ser categorías. ¿Y por qué sé que son categorías? Porque su valor se ha construido en base a varios objetos, digamos, a varias actividades o a varios trabajos. Pues por ejemplo, este trabajo voluntario probablemente sea la suma de los valores de estos trabajos, o la media ponderada, lo que yo quiera calcular. Esta otra categoría, proyecto, también tiene un valor que se corresponde con la nota que has sacado en este tipo de trabajo o, dependiendo del tipo de alumno que seas, tal vez de la nota que hayas sacado en este otro tipo de trabajo. Son excluyentes, o has hecho uno o has hecho otro. Aquí hay un pequeño cálculo y ese cálculo se transforma en esta categoría. La nota del primer trimestre también es una categoría porque se compone de todas las cosas que yo haya hecho en ese trimestre.
El segundo trimestre lo mismo y el tercer trimestre lo mismo. Se compone de la cosa o las varias cosas que haya hecho ese trimestre. Y por fin la nota final también es una categoría porque se compone, se calcula en base a otras cosas. Todo lo que está en blanco no se calcula en base a nada, seré yo el que ponga la nota. Me entregan el examen, lo corrijo y le pongo la nota. Las categorías también se pueden aplicar a usuarios, a alumnos. En este caso no las llamamos categorías, las llamamos grupos o agrupamientos, pero la idea es exactamente lo mismo. Yo puedo tener un grupo en clase, grupo A, y puedo tener un grupo B. O puedo tener un grupo fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, por ejemplo. Y a esos alumnos les puedo asignar distintos trabajos aunque simultáneos, con la ventaja de que unos alumnos no ven el trabajo de los otros. No es que le cuelgue todas las actividades y le diga, alumnos que pertenecen a este grupo, por favor solo hagan la 1 y la 2. Alumnos que pertenecen a este otro grupo, por favor solo hagan la 3 y la 4. Eso sabéis tanto como yo que eso genera problemas y va a haber errores. Agrupar a los alumnos tiene otras ventajas. Por ejemplo, podéis agrupar a los alumnos por ordinario, digamos, son los alumnos que están en su curso haciendo el trabajo, y también podéis crear un nuevo grupo, alumnos con materia pendiente. Son alumnos que están en cursos superiores pero tienen pendiente aún tu materia. Y tal vez quieras dejarles tareas o trabajos de manera transparente, que no se vean los unos con los otros. Hay profes que desean crear un aula virtual solo exclusivamente para alumnos con materia pendiente. También es una solución válida y correcta, no hay ningún tipo de problema. Muy bien, pues ahora que tenemos el plan, ahora que tenemos la programación bien definida y tenemos claro lo que queremos, sabemos que va a llegar un momento en el que vamos a tener que enfrentarnos con una hoja de cálculo o una calculadora para calcular las notas que vamos a poner a nuestros alumnos. Este cálculo de la nota trimestral o de la nota final puede ser tan sencillo como una media aritmética. Y será cuestión de plantear los datos en una hoja de cálculo y poner la fórmula que necesites. Aquí, por ejemplo, os dejo la hoja de cálculo que se correspondería con el plan que os presenté durante este vídeo. Si recordáis, el primer trimestre se calculaba en base a dos cosas: la nota de un examen, que corrijo yo, lo notáis aquí porque tengo un tipo de letra distinto, ¿no? Como si fuera escrito a mano, y también se calcula en base a un proyecto. Pero este proyecto los alumnos no tienen que hacer los dos, o bien hacen el tipo 2 según se lo he asignado yo, o bien hacen el tipo 1. En función de cuál hayan hecho, a lo mejor le quiero dar más peso a uno que a otro, o quiero evaluarlo de manera muy distinta, se calcula la nota del proyecto. En este caso, calcular esto es tan sencillo como el máximo entre esta celda y esta celda. Aquí es 9, aquí es 10, aquí es 7, no hay problema, y todas las filas son iguales. Aquí el máximo entre esta celda y esta celda es 2, 10, 8, y ya tengo todos los datos aquí. Vale. Esto, acordaros que estaba en verde, aquí está, lo cual quiere decir que se calcula en base a otra cosa digamos manual. Yendo este mismo esquema, fijaros ahora como la nota del primer trimestre también es, digamos, automática, también es una categoría, porque se calcula en base de estas dos cosas, del proyecto y del examen. Vamos a verlo en la hoja de cálculo. Esta nota la calcula el ordenador, la hoja de cálculo automáticamente, como media, promedio es la función, como promedio de estas dos celdas. Y todas las filas son iguales, me la ha calculado solo. Si recordáis, la nota final también es una categoría, porque se calcula sola, se calcula en función de los valores de el primer trimestre, el segundo trimestre y el tercer trimestre, que los tengo aquí juntitos para poder verlos de un vistazo. En el segundo trimestre también se calculaba en función del valor de un examen y de unos trabajos voluntarios. Estos trabajos voluntarios los tenía que corregir yo a mano, por eso está la nota así puesta con esta tipografía. Hay alumnos que no me entregan nada, otros alumnos solo me entregan una cosa, otros dos, otros tres, otras todas. Y he calculado estos trabajos voluntarios como la suma de las puntuaciones. Esto es una categoría porque se calcula sola en función de otros valores. La nota final del segundo trimestre también es una categoría porque la he calculado en función de otros valores. En este caso, la nota del examen y la nota de los trabajos voluntarios. Fijaros que esta fórmula no la vemos ahí, pero es un poco más complicada, porque cada trabajo le he puesto que valía 25 puntos. Si haces los 4 puedes sumar 100 puntos. No voy a hacer una media entre 100 y 4. Con lo cual esta nota la tengo que dividir entre 10. Bueno, este proceso matemático no lo voy a explicar porque es muy sencillo y estoy absolutamente seguro que todos cuando pasamos las notas tenemos que hacer alguna conversión o alguna regla de 3 de este tipo para poder ajustarlo a valores del 0 al 10, que es lo que podemos poner. El tercer trimestre no lo he hecho, lo tengo aquí en blanco, pero sería poner a mano la nota de estos 3 exámenes y calcular cómo sería el peso ponderado, me parece que era un 20, un 30 y un 50, de estos exámenes. Pues sería esto por 0,2 más esto por 0,3 más esto por 0,5 y todas las filas serían iguales. Bien, insisto que la evaluación es algo que todos hacemos. Esto todos sabemos hacerlo porque todos
a nuestro gusto, al gusto de la programación que hemos presentado, lo hacemos. La ventaja de hacerlo en el aula virtual es que el alumno en cualquier momento se conecta y ve sus notas, las notas que tú hayas publicado y las que quieras hacer visibles. Y por tanto puedes saber su nota en tiempo real. Otra cosa que vamos a ver en este vídeo es la gestión de las preguntas. Yo no sé si os ha pasado en clase, estoy seguro que sí, pero de vez en cuando se te ocurre una muy buena pregunta que podría entrar en el examen y se la planteas a los alumnos. Improvisa rápidamente un ejercicio que te gusta y que aclara perfectamente un concepto que estás dando en ese mismo momento. Y normalmente es una pena, pero esas preguntas se suelen perder en el tiempo. Las hacemos en clase, pero nunca nos acordamos de ponerlas en el examen. Usar el aula virtual tiene la ventaja de que tiene un repositorio de preguntas en las que tú en cualquier momento puedes ir añadiendo la pregunta que se te ocurra y queda ahí guardada, para que en siguientes cursos, en otro momento, puedas proponer esa misma pregunta. Claro, ahora estarás pensando, si yo meto todas las preguntas en el aula virtual, eso va a ser inmanejable. Tengo muchísimas preguntas que puedo proponer. Perfecto, pues ahí enlazamos a un contenido del primer vídeo en el que la respuesta a este problema está en las categorías otra vez. Acordaros que hace un momento hablamos de categorías de actividades, categorías de alumnos, que las llamábamos grupos. Pues también puede haber categorías en las preguntas. Tú puedes organizar tus preguntas, vamos a poner en carpetas, imagínate, y a cada carpeta le puedes poner un nombre donde guardarás las preguntas relacionadas con eso que tú consideres. Después os enseño un ejemplo. Ahora entraremos en materia, pero fijaros, os he puesto una captura aquí de una parte del aula virtual donde tenemos algo que se llama banco de preguntas. Aquí es donde guardaremos todas las preguntas que queramos poner a nuestros alumnos como actividades o como parte de un examen. Y fijaros qué grupo tiene aquí. Categorías, para que nosotros podamos compartimentalizar esas preguntas en distintas categorías y subcategorías, todo lo que queramos. Os pongo aquí otra captura de un curso del aula virtual de un profe de informática que ya no está, que yo ya no conocí. Este profe creó un montón de categorías para su curso. Y es que está muy bien, porque creó una categoría para cada criterio de aprendizaje que tenemos en nuestro currículum. Y a medida que se le ocurrían preguntas, las iba añadiendo allí donde encajaban mejor. Fijaros, en este criterio de aprendizaje tiene 42 preguntas disponibles. Puede elegir cualquiera de ellas o seleccionarlas en aleatorio para preparar exámenes para sus alumnos o actividades. Podéis organizar vuestras preguntas como queráis. Aquí no hay ningún sistema ni bueno ni malo, es el que a ti te funcione. Podéis organizarlo pues como este profesor por criterios de aprendizaje, tal vez queráis organizarlo por trimestres, por temas, por contenidos, lo que queráis. Cualquier organización que a vosotros os funcione está bien. Ahora, eso sí, debería estar algo organizado. Si tienes solo una categoría con 300 preguntas, te pierdes parte de la potencia del aula virtual, que es, por ejemplo, los generadores de examen. Tú al ordenador le dices que te genere un examen de 10 preguntas y solo tienes una categoría donde tienes todas las preguntas, te cogerá algo aleatorio. Esto puede estar bien para un examen de septiembre. Pero para un examen de un tema concreto, de un punto concreto, estaría genial tener un montón de categorías y decirle al ordenador que te genere un examen cogiendo preguntas aleatorias de esta categoría y tal vez de esta y de esta. Y automáticamente te monta un examen diferente para cada alumno, con la posibilidad incluso de que se pueda corregir solo si son preguntas tipo test. Cuando en el aula virtual queremos guardar una pregunta, queremos construir una pregunta, el sistema nos pregunta qué tipo de pregunta vamos a hacer. Hay un montón y son muchas súper interesantes y súper útiles. Pero nosotros solo vamos a ver prácticamente dos. Esta tipo test y de respuesta corta. Bueno, la explicación es sencilla. Es porque quiero hacer este curso lo más parecido a un curso tradicional para que podamos implementar el aula virtual cuanto antes. Entonces, la mayoría de exámenes escritos son o tipo test o de respuesta escrita que requiere que un humano lea la respuesta, la analice y pueda distinguir los matices y las sutilezas de lo que ha querido decir el alumno. Me voy a quedar con eso y voy a dejar sin ver un montón de tipos de preguntas que son súper útiles. Por ejemplo, arrastrar y soltar texto sobre una imagen. Imagínate, para un examen de geografía, qué importante puede ser este tipo de pregunta. O una pregunta calculada, en la que podemos utilizar una fórmula que coge los datos del propio enunciado, que a su vez los puede generar aleatoriamente. Imaginaros para un examen de cálculo de áreas, que la fórmula es siempre la misma, pero que los datos que tienen los alumnos son distintos en cada examen. El ordenador te calcularía la respuesta correcta y te la evaluaría sin necesidad de intervención humana. O este tipo de preguntas en las que tú tienes que añadir a un texto palabras que faltan, que puedes sacar de una lista, que puede ser incluso con más palabras que huecos tengas en el ejercicio, o palabras que puedas escribir directamente.
Esto para los idiomas parece muy interesante. Entonces, seguro que me dejo un montón de cosas, pero lo fundamental, que son los tipo test o las de respuesta corta, pienso que cubren la mayoría de los casos. Vamos a ver en el aula virtual el tema de las categorías. Voy a empezar por los alumnos. Como veis aquí, en los trabajos en equipo del primer trimestre, tengo una actividad que he llamado para gallegos y otra actividad para no gallegos. Fijaros cómo he relacionado a los alumnos. Bien, voy a ver qué alumnos tengo. Hago un inciso aquí para que entendáis un poco cómo funciona el aula virtual. Tengo esta ventana aquí, este cuadradito aquí, donde veo mi curso y veo una serie de cosas comunes, los participantes, las cualificaciones y los distintos temas. Esto es para el trabajo diario, para ver las actividades, para corregir las tareas, para poner notas, para mandar un mensaje a algún participante. Un poco más abajo tengo el cuadro de administración. Ahora mismo veo la administración de curso y por los privilegios de mi usuario también veo la administración del sitio, esto es del servidor. En un momento veréis que también aquí se añade administración de las calificaciones. Todo lo que sea de configuración un poco dura o cosas que se hacen poco habitualmente en un curso tendremos que venir a buscarlo por aquí. Todas las cosas de diario las buscaremos por aquí arriba, que están más a mano. Entonces, simplemente voy a ver qué alumnos tengo. Pues me voy por aquí arriba, participantes. Bien, estos son los alumnos que tengo. Fijaros, estoy yo y he metido como alumnos a las provincias de España. Si queréis probar a entrar, todas tienen contraseña abc123. Usuario Ourense en este caso, abc123. Usuario Pontevedra, contraseña abc123. Y todos te van entrando como si fueras este usuario. Bien, estos son todos mis alumnos. Pues fijaros que los voy a agrupar. Y para mí es muy fácil agrupar por comunidades autónomas. Tu clase podría ser equipo 1, equipo 2 o fila 1, fila 2 o la organización que tú quieras. ¿Cómo hago los agrupamientos? Los agrupamientos no es algo que hagas a diario. Entonces esto es mejor venir a buscarlo por aquí. Hay un menú de usuarios dentro de mi curso. Entro aquí a ver qué hay y fijaros que tengo grupos. Voy a pinchar en grupos. Bien, aquí tengo los distintos grupos que ya he creado. He creado, por ejemplo, Galicia y le he añadido usuarios, estos usuarios. He añadido Castilla y León, he venido aquí y le he creado estos usuarios. Bien, estos grupos en este contexto tienen sentido. Los grupos que tú hagas en tu aula también tienen sentido para ti. Como los grupos se quedan un poco pequeños, han creado una cosa superior que se llama agrupamientos. Pero esto es tan fácil como imaginarte carpetas y subcarpetas. Simplemente una manera de distribuir. Los agrupamientos, igual que los grupos agrupan usuarios, los agrupamientos agrupan grupos. Vamos a ver lo que hay. Fijaros, aquí he creado un grupo, un agrupamiento que se llama Concosta, que lo forman los grupos de Andalucía y Galicia. Todos los alumnos que formen parte del grupo Galicia y todos los alumnos que formen parte del grupo Andalucía, a su vez también pertenecen al grupo Concosta. Podéis entrar al curso y hacer los grupos y los agrupamientos que a vosotros os guste. Una utilidad que tiene el aula virtual es que si tú no estás muy inspirado para hacer los grupos en tu clase, los puedes crear automáticamente. Tienes aquí, crear grupos automáticamente y simplemente tienes que decirle cuántos grupos quieres. Quiero dividir mi clase en 3 grupos y ya te los asocia a él. O puedes decirle, mira, no sé cuántos grupos quiero, pero quiero que sean de 3 personas y él solo te los monta. Siempre que estemos configurando algo es muy interesante ver todas estas opciones, porque el tiempo que invirtamos en hacer una configuración fina aquí nos lo vamos a ahorrar con creces después. Bien, por ejemplo, voy a hacer una agrupación automática en la que quiero 5 alumnos en cada grupo. Es posible que si tengo, pues, por ejemplo, 21 alumnos en mi clase, haya 4 grupos de 5, pero el siguiente grupo me quede de una sola persona. En este caso sería bueno activar esta opción, evitar que el último grupo quede pequeño. Entonces, él solo me hará los grupos, pues igual me los hace de 4 en lugar de 5 que yo le he dicho. El objetivo es que no quede ningún grupo desigual. El grupo puede ser completamente aleatorio o lo puede ir cogiendo alfabéticamente. Y ahora que ya sabemos que es agrupamiento, sabemos que lo que nos haría esto sería todos estos grupos que nos ha creado, grupo 1, grupo 2, los que hagan falta, nos los puede poner bajo una, digamos, carpeta, ¿no? Una subcarpeta, como lo quieras ver. Proyecto del trimestre 1. Bien, vamos a guardarlo. Bien, fijaros los grupos que ha creado. Aparte de los que yo creé antes, tenemos un grupo A con estos alumnos, aleatorio, grupo B, grupo C, y fijaros que yo le dije que los grupos los quería de 5, pero él automáticamente me ha hecho un par de grupos de 6 para evitar que quedaran alumnos descolgados. Estos son los grupos, pero en agrupamientos tengo el que yo tenía antes, con Costa, con
los grupos que yo puse, y este nuevo que he creado, proyecto del trimestre 1, con todos los grupos que se han creado. Bien, esto en cuanto a las categorías para los alumnos. Vamos ahora con las cualificaciones. Nuevamente tenemos que elegir si buscar por aquí, que esto es algo del día a día. Cualificaciones será más bien para poner nota. Y aquí abajo tenemos la configuración y tenemos algo que se llama ajustes del libro de cualificaciones. Vamos a ir aquí. Fijaros lo que os dije antes, en esta parte de administración ahora tengo 3 grupos grandes, administración de las cualificaciones, del curso y del sitio. Bien, para hacer categorías en las cualificaciones tenemos que hacer un poco como en el libro de Excel, es decir, tenemos que agrupar elementos individuales que forman una única nota. Esto que está en verde será una categoría. Esto que está en verde también es una categoría. Esto y esto también es una categoría. Y generan una nota. Hay que explicarle al aula virtual cómo calcular esta nota y en qué rango nos movemos. Y todo esto tiene que estar decidido ya sobre papel en la programación. Bien, vamos a fijarnos. En la imagen lo veíamos en horizontal, ahora lo vemos en vertical, pero un poco la idea es la misma. Fijaros, esto es el curso. Y aquí tendremos cómo se calcula la nota. Todo lo que está un poco indexado forma parte de la categoría superior. Un poco como en las carpetas en los ordenadores. Imaginaos que esto es un esquema y esto es, se abre la llave y se cierra la llave. El trimestre 1 se calcula como la media de las cualificaciones y se configura aquí arriba, en la cabecera, en el título 1, tal como teníamos en la imagen. ¿Os acordáis? El trimestre 1 tenía solo 2 flechas, una que iba para un examen, para una actividad, y otra que iba para proyectos. ¿Qué pasa? Que proyectos es más complejo que una actividad. De hecho, dentro tiene 2, la actividad para gallegos y la actividad para no gallegos. Y aquí configuraremos, después lo hacemos, cómo se calcula esta nota. Aquí en el final, siempre donde se cierra la llave de este esquema, te dice cómo se calcula la nota siempre que elijas alguna de las opciones que te dé el aula virtual. Pues en este caso te quedas con la cualificación más alta. Como solo vas a hacer una actividad, me funciona. Fijaros que es la misma fórmula que hubiera utilizado en mi Excel. Máximo de las 2 casillas. Bien, vamos a ver cómo es por dentro. Empezamos por lo más interno, por proyectos. Tengo que editar configuración, y esto es lo que hubiera tenido que hacer en el momento de crear la categoría. Y expandirlo todo, porque ya os digo que merece la pena echar un vistazo la primera vez, perder un poco de tiempo, que después ganamos mucho. En primer lugar hay que darle un nombre, el que nosotros queramos, este es un nombre significativo, a mí me vale, y cómo se calcula la nota. Fijaros que aunque hay muchos, vamos a utilizar más bien pocos. Si vuestra forma de calcular las notas es tradicional, sencilla, seguro que la encontráis aquí, ya que aquí hay media ponderada y la suma de las partes. Con esto cubrimos casi todo. Pero en mi caso concreto, para los proyectos, me quedo con la cualificación más alta. Si despliegas las opciones ocultas, verás que hay aquí un check importante que es cómo considerar las actividades en las que no hay nota. Si yo marco esta opción, el sistema solo cogerá las notas que yo he puesto a mano. Y si la desmarco, aquellas actividades que no tengan nota, el aula virtual considera que es un 0. La ventaja que tiene esto de las categorías es que el total lo podemos dar ya en un cierto rango. No importa lo que tengamos dentro, a lo mejor el examen de dentro lo calificamos del 1 al 100, pues un tipo test de 27 preguntas, lo que queramos, no importa. El aula virtual hará una regla de 3 y convertirá esas notas que tenemos dentro, calculadas de esta manera, en un rango de lo que le pongamos aquí, pues del 0 al 10, por ejemplo. Yo pienso que este es el caso más habitual, pero también tenemos más opciones, como utilizar una escala, apto, no apto, bien, muy bien, regular. En este curso solo las voy a nombrar, pero no las voy a explicar, porque en el fondo es un valor. Si tú pones una escala de 5 elementos, pues en el fondo divides la nota entre 5. Así que me voy a quedar solo con un valor numérico. Si despliego las opciones avanzadas, veo un montón de opciones para poner un nombre que a mí me sea significativo, y tiene algunas cosas pues, que son un poco de adorno. Por ejemplo, cualificación para aprobar. Yo aquí le pongo un 5. Esto lo que hace es en el libro de cualificaciones ponerme con colores. En rojo los que están por debajo del 5 y en verde los que están por encima del 5. No hace nada más, pero ayuda. Puedo configurar si quiero el número de decimales y puedo ocultar la publicación de las notas a los alumnos hasta la fecha que yo quiera. Pues esto es útil si no te da tiempo a corregir todo, tienes unos cuantos exámenes corregidos, pero no quieres hacerlos todos públicos hasta que lo tengas acabado. Y por último, la categoría de la que cuelga. Si recordáis el esquema, el proyecto del primer trimestre dependía de una categoría trimestre 1, que ya había creado previamente. Guardo los cambios porque hice el cambio del trimestre 5 y ahora voy a la superior. Trimestre 1. ¿Cómo se calcula el trimestre 1? Tengo aquí editar configuración y es exactamente lo mismo. Trimestre 1 he decidido que es la media de las cualificaciones que dependan del trimestre 1. Fijaros que aquí no tengo el check en vacías. Si no has hecho el examen te lo voy a puntuar como si fuera un 0, aunque no haya puesto la nota. Si no has entregado algún proyecto también te voy a poner un 0 automáticamente. Te lo pone el sistema. Cuenta como que es un 0.
En el total de la categoría exactamente lo mismo. Indico la nota máxima, la nota mínima para tener aquí un rango, y si despliego podría tener la opción, no lo hice en el anterior tampoco, de indicarle al ordenador que un 5 es lo mínimo necesario para aprobar. Y en este caso la categoría principal a la que pertenece es el propio curso. El trimestre 1 ya depende directamente del propio curso. Bien, guardo los cambios porque he hecho este cambio aquí. Y con esto tenemos visto el trimestre 1. Fijaros que lo hemos visto en orden cronológico contrario a cómo se hace. Yo cuando empiezo el curso, cuando creo el aula virtual, solo me aparece esta línea. Lo primero que hago es crear estas categorías. Trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3. Y dentro de trimestre 1 cargo proyectos. En el fondo se hace desde la misma ventana. Crear categoría y decirle que depende de esta. Crear categoría y decirle que depende de esta. ¿Cómo meto las actividades dentro de la categoría que a mí me interesa? Pues esto se hace en el momento de crear la actividad. Cuando tú creas la actividad y la metes en uno de los temas, una opción en la configuración te pregunta en qué categoría debe aportar su nota. Pues yo aquí le tengo que decir que esta nota la aporta a proyecto. La nota de esta actividad la aporta a trabajos voluntarios. Si recordáis, el segundo caso consistía en un examen que contaba el 80% de la evaluación y 4 trabajos voluntarios que contaban el 2%. En este caso, fijaros que aquí en el trimestre 2, ahora os lo enseñaré, he usado para calcular esta nota la media ponderada. Lo veis aquí, ¿no? Donde se cierra la llave del trimestre 2, media ponderada. Y me ha salido este cuadrito para que indique del 0 al 1 qué peso tiene cada parte, siendo 1 el 100% del peso. Pues el trabajo voluntario tiene el peso del 0,2, el 20%, y el examen tiene un peso del 0,8. Y con eso se calcula la nota. En cuanto a la categoría de trabajos voluntarios, es una categoría porque se calcula en función de actividades que un humano o alguien tiene que ir valorando individualmente. Y mi forma de calcularlo es darle un peso a cada trabajo de 25 puntos para en total sumar 100 si lo tienes todo perfecto. ¿Cómo calculo la nota final? Pues es la suma, tenéis aquí el operador de suma, la suma de todos los trabajos, incluyendo las notas vacías. No es que yo a este trabajo le ponga un 0, es que no lo ha entregado, está sin entregar. Pues el ordenador va a calcular como que esto es un 0. Si os fijáis en los trabajos voluntarios, la nota máxima que puedes sacar es un 100. Y como veis, 100 y el 10 que puedes sacar en el examen están en escalas distintas, están en rangos distintos. No pasa nada porque todos pertenecen a la categoría T2 y aquí el rango que manejas es de 0 a 10. Entonces, para hacer los cálculos, el aula virtual automáticamente convierte todo a la misma escala para hacer las cosas. Vamos a ver. Venga, otra vez desde dentro, aunque acordaros que este es el orden cronológico contrario. Primero tendría que hacer T2 y decir que cuelga del curso, y después tendría que hacer trabajos voluntarios y decir que cuelga, que depende de T2. Vamos a ver primero trabajos voluntarios. Vengo aquí a editar configuración, y como dijimos antes es la suma de las cualificaciones, incluyendo las vacías. Las vacías las considera 0. La escala aquí, fijaros que es de 100 a 0. La mantengo como de 100 a 0. Y esto lo voy a dejar aquí porque no hay un mínimo para aprobar. Y por último, la categoría de la que depende es el trimestre 2. Y aquí puedo modificar el peso, que solo está activo porque en la categoría superior le he dicho que es la media ponderada. Si en la categoría superior no le hubiera puesto la media ponderada, no me aparecería este cuadro aquí como no aparecía. Bueno, no he hecho ningún cambio, aún así guardo los cambios para que haya cierta comunicación con el servidor. Bueno, el examen está aquí. Vamos a ver cómo se calcula la categoría T2. Editar, nombre de la categoría, trimestre 2, y aquí es donde le digo que es la media ponderada. Gracias a este cambio en una categoría superior, que acordaros es lo primero que haría antes T2 que lo otro, todo lo que dependa de T2 me pedirá un peso. Aquí también le digo que me cuente como 0 lo que no esté evaluado, y quiero que calcule el total de esta categoría como un valor, pero fijaros que le pongo la escala de 0 a 10. Automáticamente él va a poner en esta escala todos los valores anteriores, aunque yo antes le haya dicho que quiero ver del 0 al 100, hará sus cuentas y me pondrá el valor pues en este rango. Despliego y voy a rellenar esto de la cualificación mínima para aprobar, que me quedó pendiente. Todas las otras opciones ya las hemos visto, y aquí la categoría principal es la categoría del curso, el nombre del curso y cómo se calcula. La media de cualificaciones de los 3. Guardo los cambios porque aquí sí que hice un cambio y lo quiero mandar al servidor. Vale, fijaros en la diferencia. Media de cualificaciones, aquí no me aparece nada. Media ponderada, sí que me aparecen unos cuadros para que pueda cambiar los pesos.
Bien, he dejado a medias el tercer trimestre, que si recordáis estaba compuesto por 3 exámenes, el 1, el 2, el 3, y los 3 tenían un peso distinto. Creo que era el 20%, el 30% y el 50%. Para acabar de construirlo voy a crear un nuevo examen, haré una actividad de este tipo, una tarea, una entrega de trabajo, y la pondré como examen 3. Y en su configuración tendremos que poner que su nota la aportará a la categoría trimestre 3. Vamos a ver cómo se hace. Volvemos a nuestro curso. Y sabéis que para añadir tareas o modificar algo tenemos que activar este botón, activar edición. Lo podemos poner donde queramos, pero parece que en este curso tiene sentido ponerlo dentro de este tema. Así que lo voy a añadir. En algún momento pondré una prueba, pero por ahora voy a poner una tarea. Se configuran de la misma manera. Le doy a añadir. Recordad que cuanto más tiempo invirtáis en la configuración, más sencillo se hace el trabajo posterior. Empiezo poniéndole un nombre, examen 3, aquí le podría poner una descripción, acordaros que podemos incluso grabar un vídeo o grabar un audio dando las explicaciones. Y vamos a ir viendo qué opciones tiene las tareas. En el apartado de disponibilidad podemos configurar cuándo esta tarea será visible, pues desde ya mismo, cuándo se les mostrará a los alumnos un anuncio de que queda poco, esto lo voy a quitar, y cuándo por fin vamos a cerrar la tarea para que ningún alumno pueda subir más trabajo. Esta la voy a activar, pero la voy a poner el próximo. Y si queremos también podemos marcar un aviso que nos llegará a nosotros recordando que la actividad ya se ha cerrado y que tendríamos que cualificar. Esto en cuanto a la disponibilidad. Muy útil si queremos poner plazos de entrega para los alumnos. Tipos de entrega. Básicamente vamos a tener dos que se pueden combinar. Por un lado podemos tener la entrega de ficheros, que tenemos que configurar este tipo de opciones. ¿Cuántos ficheros admitimos? Pues 4 ficheros. El tamaño máximo. Tenéis que tener en cuenta que una foto puede ocupar perfectamente 5 o 6 megas. Y podemos marcar qué tipo de ficheros queremos aceptar. Por ejemplo, si yo solo quiero recibir archivos PDF, pongo aquí la extensión y me evito que los alumnos me suban un documento de texto en Word o un zip comprimido o lo que sea. Solo quiero formatos PDF. Si activo el tipo de entrega como texto en línea, tengo otras opciones para configurar como el límite de palabras. Puedo activarlo y marcarle un límite de palabras. Y estas dos opciones se pueden combinar como quieras. Entregas de fichero y texto en línea. Yo voy a dejar las dos. Tipo de comentarios lo vamos a saltar porque no nos influye, no es importante. Y la configuración de entregas, tal vez lo más interesante sea el número de intentos que pueden hacer los alumnos para subir las tareas. Que yo por ahora lo voy a dejar así tal cual. En el siguiente apartado, fijaros que pone configuración de entregas de grupo, podemos configurar que solo un miembro del grupo tenga que subir la tarea y les aparezca automáticamente subida a todos los miembros del equipo. En las notificaciones no vamos a tocar nada y tal vez la parte más importante sea esta de cualificación. Esta parte de cualificación es la nota de esta actividad. Entonces, podemos elegir, como antes, una nota numérica o una escala, que sabéis que en el fondo viene siendo una nota numérica también, solo que camuflada con texto. Yo lo voy a dejar en punto. La cualificación máxima, la puntuación máxima, la voy a bajar a 10. Quiero en la escala del 10, del 0 al 10. Y lo siguiente que voy a tocar va a ser esto, la categoría. ¿A quién pertenece esta nota? Y aquí tengo todas mis categorías. Proyectos del trimestre 1, el propio trimestre 1, el trimestre 2, el trimestre 3 y los trabajos voluntarios que pertenecían al trimestre 2. Su nota aportará puntos a la nota del trimestre 3, por lo cual lo marco aquí. La cualificación para aprobar, esto es un aspecto al principio solamente gráfico, será un 5, ya que la escala de puestos de 10 y el resto nos interesa. En la siguiente opción, fijaros que tenemos algo de agrupamiento. Esto tiene que ver con los grupos, con las categorías, pero de usuario. En principio esta actividad no pertenece a ningún grupo. Se ve en todos los grupos que tenga configurados en mi aula virtual. Pero podría configurarlo para que sí fuera accesible por grupos, a pesar de que todos ven la actividad, solo unos cuantos podrían entrar, o por grupos separados. La diferencia es que quien no pertenece al grupo ni ve ni entra en esta actividad. Pues por ejemplo lo voy a poner en grupos separados. Y al activar la opción de grupos, se me activa esta opción de qué grupos pueden acceder. Acordaros que los agrupamientos era como la unidad de mayor nivel, entonces si despliego, tengo los dos grupos que vimos antes. Costa, que incluía varias provincias, y proyecto 1, ese que habíamos hecho con la agrupación automática que proporciona el aula virtual. Podría elegir cualquiera de estos agrupamientos, pero me interesa grupo, la unidad menor. Acordaros que como grupo teníamos Galicia, por ejemplo. Entonces, pincho en este botón y me vengo a este menú, restringir acceso. Y aquí sí ya tengo acceso a los grupos. Fijaros, puedo hacer que este examen solo sea accesible para los alumnos del grupo Galicia. Las restricciones se pueden complicar todo lo que quieras. Podemos añadir más restricciones,
indicando condiciones, a qué grupo perteneces, qué nota tienes, la fecha, un montón de condiciones complejas. Esto podría ser útil, por ejemplo, si en el primer trimestre no, pero en el segundo trimestre quieres poner un examen dependiente. Este examen dependiente solo será accesible a aquellos alumnos que estén en el grupo de pendientes. Los alumnos de ordinario nunca verán este examen. Bueno, voy a cancelar y voy a cancelar esto porque no quiero tener ninguna restricción de acceso a esta actividad en concreto. Así que modifico para que esté sin grupos. Acceso total. Y estos dos últimos menús de etiquetas y de competencias no los vamos a tocar. Muy bien, guardamos y volvemos al curso. Pues aquí lo tenemos. Examen 3. El nombre para que me quede igual que los otros. Examen 3. Ya lo tengo añadido al tema. Vamos a ver cómo puntuamos el examen 3, que está en esta categoría, no por pertenecer a ningún tema en concreto, sino porque le pusimos que su categoría dependía de T3. Por eso aparece. En el mismo sitio, si le cambiamos la categoría y le decimos que depende de T2, aparecería aquí. Este esquema no tiene por qué ser igual a este esquema de aquí. Bueno, estos son los temas y esto es cómo evaluamos. Igual que en la vida real, podemos hacer un examen de medio tema 2 y medio tema 3. No hay problema. Vamos a ajustar la cualificación al plan que teníamos desde el principio. El plan no era una media de las cualificaciones, era una media ponderada. Entonces tengo que editar. Se edita en el nombre de la categoría, en este caso en T3. Aquí, editar, editar configuración. Vamos a configurar cómo se calcula la nota del trimestre 3. En principio está como media de las cualificaciones, pero habíamos acordado que tenía que ser una media ponderada. Entonces marcamos media ponderada. Selecciono la media ponderada y vamos a ver el resto de opciones. Efectivamente, quiero que use también las cualificaciones vacías como 0, con lo cual dejo desmarcada esta opción. Todas estas voy a marcar el rango de 0 a 10 y para un aspecto gráfico la nota mínima para aprobar. Podría quitarle los dos números decimales, ya sabéis que las notas del trimestre tienen que ser enteros, así que voy a aprovechar y lo voy a hacer. Y por último tenemos la categoría principal, que no podemos tocar porque esto se hizo en el momento de crear la categoría, y nos indica de qué depende trimestre 3. Depende del curso. Aporta su nota al curso y esa nota se va a calcular como una media de las cualificaciones. Para tocar esto tendríamos que editar la categoría del propio curso, la principal. Guardo los cambios. Continúo. Y ahora si os fijáis, en el libro de cualificaciones tenemos estas cajas de texto donde podemos poner el rango de 0 al 1, el peso que va a tener cada examen. Entonces, quedamos que este primer examen va a tener un peso de 0,2, este segundo examen un peso de 0,3 y este tercer examen un peso de 0,5. Insisto en que esto que puede parecer muy matemático es lo que hacemos todos al final del curso en nuestro Excel para calcular la nota. Hago un inciso para deciros que si la forma de calcular vuestra nota es un poco más complicada que las que os ofrece el programa, podéis programarlo vosotros mismos igual que hacéis en vuestro Excel. Entonces, está en un sitio un poco raro, está aquí en el menú de arriba. Dentro de vuestro curso os vais a cualificaciones. Aquí veis la nota de todos los alumnos, pero hay que activar la edición. Y aquí, si os fijáis, en cada categoría, donde se calcula cada categoría, y los totales tienen una calculadora. Bueno, me voy a ir al final, que es cómo se calcula el total del curso, por ejemplo, y activo la calculadora. Lo que veréis aquí son todas las tareas y pruebas y categorías que habéis puesto en el curso y se ven muy bien organizadas. Y aquí arriba tendremos la fórmula. Si os fijáis en la ayuda, os dice que tenéis que empezar con un igual que Excel. La manera de proceder es muy sencillo. Aquellas actividades que te interesen, pues por ejemplo, actividad 1, actividad 3, lo que sea. Les pones nombre aquí, esto lo podías haber hecho en la configuración de las actividades. Y aquí arriba pones la fórmula que te interese entre corchetes dobles. Y aquí arriba, empezando por un igual, y entre corchetes dobles, pones la fórmula que te interesa. Por ejemplo, A1 más A3. Y con esto calcularías la nota de final de curso. Lo que saques en esta actividad más lo que saques en esta actividad. No tiene sentido, pero aquí es donde lo programarías. Bueno, ha llegado el momento de probarlo. Entonces, voy a entrar con un usuario de prueba, alguna provincia. Me voy a inventar las notas y vamos a ver si se corresponden con lo esperado. Voy a abrir otra sesión. Voy a entrar con el usuario Lugo, contraseña abc123. Este alumno solo está matriculado en este curso y aquí tenemos su curso. Fijaros, Lugo está dentro del grupo gallegos, con lo cual puede acceder a esta actividad, pero no puede acceder a esta. Vamos a la actividad para gallegos, vamos a añadir una entrega, es solo de texto en línea.
podemos poner lo que queramos, hola, y acordaros que también podemos grabar, a ver si me funciona el micrófono 2 veces, podemos grabar audio y podemos grabar vídeo. El alumno, como parte de su respuesta, de intro, puede grabar audio o vídeo, o bien añadirlo desde internet. Vamos a añadir un audio. Empezamos a grabar, el navegador me pregunta si le doy acceso al micrófono, le digo que sí, y aquí estamos grabando, 2 minutos. Un saludo a todos. Paro la grabación, me permite escucharla, grabarla de nuevo y por fin añadirla. La añado con el nombre que quiera, la voy a dejar así. Acepto. Y aparece como un enlace. Cuando el profesor quiera corregir esta actividad, leerá todo, pinchará en este enlace y escuchará el audio o el vídeo que ha grabado el alumno. Bien, guardar los cambios. Estado de la entrega, entregado. Perfecto. Vuelvo al curso, la actividad ya la hice. Voy ahora a entrar como profesor y le voy a poner un 10 en esta tarea. Seguro que de otros cursos ya sabéis evaluar, pero lo voy a hacer rápido para los que no sepáis. Pincho en la actividad y me lleva a un menú donde me dicen cuántas actividades están pendientes aún de poner nota. Una en este caso. Vamos a verlas. En este caso Lugo está aquí, lo ha entregado pero aún no tiene cualificación. Vamos a ponérsela. Aquí tengo la parte de texto que ha escrito el alumno, el texto y el audio que hemos grabado. Y si me hubiera adjuntado un PDF, podría retocarlo desde aquí, podría hacerle comentarios, podría escribírselo encima. Vamos a poner una nota. Muy buen trabajo, un 10. Recordar que este cambio no se ha mandado al servidor aún. Solo se manda cuando hay un cambio. En este caso hay un botón aquí que pone guardar los cambios. Ahora es cuando ya están mandados al servidor. Muy bien, salgo de aquí. Acordaros que estos botones no se usan. Pincho en cualquier enlace, por ejemplo este parece que me va a llevar al curso. Pincho y ahí estoy otra vez en el curso. Vamos a volver al usuario Lugo. Ya estoy aquí. Esta actividad ya ha sido evaluada. Este alumno tiene un 10. Vamos a ver Proyectos 1. Acordaos que Proyectos 1 solo era una actividad. O bien esta o bien esta. Como yo he hecho la de gallegos porque Lugo pertenece a este grupo, este 10 será la nota total de Proyectos T1. Este alumno, Proyectos T1, tiene un 10. ¿Qué pasa con el total del trimestre? El total del trimestre eran las medias de las cualificaciones, entre las que están a este nivel. Esta, que está aún sin cualificar, tiene un 0, y esta, que ya está calificada y tiene un 10. La media entre un 0 y un 10, efectivamente, es un 5. Vamos con el trimestre 2. Volvemos como alumno, volvemos al curso y nos enfrentamos al trimestre 2. Fijaros que en el primer trimestre he dividido el trimestre en 2 temas, por así decirlo, y en el trimestre 2 lo vamos a hacer todo en un tema. No tiene ninguna importancia, esto es solo estructura para los alumnos. Bueno, pues vamos a hacer el examen. Voy a hacer el examen, añado la entrega, hola otra vez, que le funcionó en el anterior, guardo los cambios y ya está entregado. Me voy al profe, ya estoy, y le voy a corregir el examen. Entro en el examen. Veo que necesita poner nota, busco a Lugo, aquí lo tengo y le voy a poner nota. Muy bien, la respuesta está correcta, pero no me ha mandado el audio, no me gusta, le voy a poner un 5 pelado. Guardo la nota. Muy bien, guardada, vuelvo al menú principal y ahora lo voy a ver desde el punto de vista del alumno. Vuelvo a ver mis cualificaciones y aquí está la sorpresa matemática para muchos alumnos. Han sacado un 5 en el examen, pero aún así suspenden, porque recordar que el examen valía el 80%. Así que en este momento el alumno sabe que con un 5, a pesar de haber aprobado el examen, no es suficiente para aprobar. Necesariamente tendrá que hacer alguno de los trabajos. Voy a dividir la pantalla así para poder ver las dos cosas y no liarnos. Estábamos en el alumno Lugo, ha sacado un 5 en el examen, pero su nota final del trimestre 2 se va a quedar en un 4 por el peso. Como no quiero acabar este vídeo con nadie suspenso, le voy a dar el consejo al alumno de que me haga 2 trabajos excepcionalmente bien. Muy bien, pues nada, magia. El alumno siguió el consejo, hizo 2 trabajos brillantes, máximo de nota, 25 puntos, y con eso, sumado, consigue 55 puntos sobre 100, que aportan a la nota final un 20%. Y por los pelos, este alumno aprueba. Para acabar, vamos con el tercer trimestre. Un buen alumno estratega sabe que si aprueba este examen con un 10, aprueba el curso, aprueba el trimestre. Y el tercer trimestre, con una máxima eficiencia, ha sacado un 10 en el examen que contaba el 50%, con lo cual saca un 5 en el tercer trimestre. Aquí abajo tenemos el total de curso, está al nivel, a este primer nivel. ¿Cómo se calculaba el final de curso? Pues como una media entre las distintas cualificaciones. Un 5 por aquí, un 5,10 por aquí y un 5 por aquí, pues es un 5,03.
Bueno, esta parte ha sido un poco densa porque para comprenderla antes tenéis que entender mi programación, cómo yo quería poner las notas en mi curso. Para vuestro curso debería ser mucho más sencillo porque la parte de la programación ya la tienes tú en tu cabeza. Ya sabes cómo evalúas y ya sabes el peso que le das a las distintas cosas. Ahora se trata de hacer un esquemita y aquellas cosas que dependan de notas parciales, eso es una categoría. Acuérdate que para crearlas tienes que venir a la administración del curso, ajustes del libro cualificaciones y aquí en la página principal de ajustes del libro, abajo de todo, tienes añadir una categoría. Es un menú muy sencillito, lo único que tienes que ponerle un nombre, decir en principio, aunque lo puedes cambiar después, cómo se calcula la nota, darle un rango y sobre todo decir de quién depende. En serio, no es nada complicado y es el Excel que hacemos a final de curso o a final de trimestre siempre. Muy bien, pues hasta aquí este vídeo.